Este año en nuestro país se realizará la inversión más importante en agua y saneamiento de los últimos 50 años. Esto lo aseguró el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en el Foro Mundial del Agua que se realizó hace algunos días. Para conocer los detalles de este proyecto lo recibimos esta mañana. Ministro, ¿cómo anda? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo estuvo el foro que fue en África y que tuvo, bueno, estos anuncios, ¿no?, tan importantes? Algunos adelantos ya los había comunicado aquí en territorio Sí, nacional. es parte de lo que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que el tema agua ha sido central desde que asumimos. Nosotros asumimos en la planta de Aguas Corrientes, allí en Canelones, precisamente dando una señal de que para este gobierno, para esta administración, la centralidad iba a estar puesta en el tema agua. Y participamos como país por primera vez de este foro mundial que lo organiza el Comité Mundial del Agua, que es bien interesante porque allí participan los actores más relevantes que tienen que ver con el agua, no solo a nivel de Estado, sino también a nivel de organismos internacionales y también de grandes empresas que trabajan en este tema vinculado al tema agua. Y bueno, fue una instancia propicia para poner en valor lo que Uruguay está haciendo en estos años en ese sentido, ¿no? Si nosotros sumamos lo que va a ser la inversión en Arasatí, que es la toma, ¿verdad? Recordemos, es la toma de agua dulce en el Río de la Plata, potabilización y bombeo, recalque de Melilla. Eso supone elevar un 30% aproximadamente de lo que actualmente se eleva para el consumo de agua potable en Montevideo y área metropolitana. Bueno, es una inversión del entorno de los 250 millones de dólares y bueno, solucionaría el problema de cantidad de agua, de abastecimiento a Montevideo por lo menos por 50 años, ¿no? Entonces, y es la inversión más importante en materia de agua potable de las últimas décadas también. ¿Cómo se vincula eso con el proyecto de saneamiento? Bien, es la otra cara del problema. O sea, en el tema agua tenemos, por simplificar, dos grandes temas: cantidad, abastecimiento y calidad, ¿no? En el tema calidad hay muchos temas que confluyen en que perjudican la calidad del agua. Algunas tienen que ver con la producción industrial, algunas tienen que ver con la contaminación difusa, que es la más difícil, ahora vuelvo sobre ese tema, y algunas tienen que ver precisamente con lo que generamos los humanos, ¿no? Y todas las ciudades y pueblos del interior del país que están contra los cursos y arroyos que no tienen tratamiento de saneamiento, ¿no? Entonces, bueno, el avance en materia de saneamiento supone, primero, una mejora en calidad de vida, ¿verdad?, para los uruguayos, porque eso tiene que ver con cuestiones sanitarias, ¿no? Y en cualquier vector de desarrollo humano, el acceso al saneamiento es fundamental. Segundo, un tema ambiental bien importante unido a esto de la calidad del agua. Es decir, lo que se está haciendo, por ejemplo, en el río Santa Lucía, donde la mayoría de las ciudades que están contra el río van a quedar con saneamiento operativo próximamente, ya casi todo está pronto, algunas ya están funcionando, asegura que los vertidos sean de otra calidad, ¿verdad? Eso mejora la calidad del agua que luego se potabiliza. Entonces los procesos de potabilización necesitan de menos inversión y de menos productos químicos para lograr que el agua sea potable. Entonces es la otra cara, digamos, del tema agua, lo que tiene que ver con saneamiento. Entonces, en la sumatoria, como este año seguramente antes de finales de año estaremos anunciando la primera etapa del proyecto macro para universalizar el saneamiento, bueno, son otros 300 millones de dólares aproximadamente, entre 250 y 300 más que se van a invertir en ese tema. Y bueno, y eso sumado es sin duda la inversión más importante en muchísimo tiempo en el Uruguay. Ahora, Peña, cuando se dice se asegure el abastecimiento de agua potable de acá a 2070, son 50 años prácticamente, sí, ¿no estaba garantizado? Bueno, hemos tenido... Teniendo en cuenta el nivel de inversión, ¿no? Bien, hemos tenido luces amarillas. Ya vamos con tres años consecutivos de déficit hídrico, de sequía en el Uruguay. Cuando asumió este gobierno en 2020, había agua para unos 30 días asegurada, unos 35 días asegurada en Aguas Corrientes para el abastecimiento a Montevideo. Luego, felizmente, llovió y hubo luego un episodio de lluvia a los 15 días. Y eso, bueno, logró que respiráramos y que se asegurara el abastecimiento. Pero en realidad hemos sí tenido encendida la luz amarilla en cuanto a asegurar abastecimiento. Además, la población no crece en el área metropolitana, en términos generales es muy poquito el crecimiento, pero sí va creciendo el consumo por otros usos que se va dando al agua, ¿no? Entonces, realmente asegurado no está. Por ese lado,
es que era necesario hacer esto. Por otro lado, también hay un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad del abastecimiento, y es que hasta la fecha, históricamente, dependemos de una sola fuente, que es el río Santa Lucía, y de una sola planta, que es Aguas Corrientes. Si algo pasase allí, algo grave, bueno, ahí sí colapsaría el abastecimiento a Montevideo. Entonces, estamos, digamos, diluyendo los riesgos al ir ahora a otra planta en otro lugar para asegurar un porcentaje de abastecimiento. Esto era algo que siempre nombraba el exministro de Defensa, Fernández Huidobro, que siempre decía que el Uruguay no veía ese riesgo latente allí. Por ejemplo, en Uruguay no hay atentados y uno se imagina que no lo sabrá, pero si mañana pasara algo grave en Aguas Corrientes, seguro el problema sanitario en Montevideo sería grave. Bueno, el y con esto se llama Neptuno, ¿no? El proyecto de Bien, toma el proyecto privado se llama Neptuno. Es una iniciativa privada de un consorcio de empresas uruguayas y el proyecto ellos lo denominaron Neptuno. A nosotros nos gusta el nombre del proyecto Arasatí. Toma agua del Río de la Plata. Exacto. ¿Cómo se va a manejar el tema de la salinidad? Porque el Río de la Plata tiene salinidad fluctuante, Bien. ¿no? Y eso es un desafío especial para la potabilización de agua. Ese punto, ubicado allí entre Arasatí y Cufré, precisamente ha venido siendo estudiado durante décadas por la OCE, ¿no? Y es el punto donde no hablamos de desalinización, sino que hablamos todavía de agua dulce. Van a existir algunos eventos, algunos episodios de salinidad que son manejados con lo que se llama un polder, es decir, una reserva de agua dulce, ¿verdad?, pegada a la planta, de forma tal de que en algún día, que en el histórico nunca han sido más de 4 o 5, pueden llegar a ser 5, pero nunca han sido más de 4, de elevada salinidad, bueno, allí se toma agua del polder, digamos, la reserva de agua dulce cercana, para asegurar que funcione siempre. También no se podría darse no potabilizar esos días, donde hay elevada salinidad, pero en realidad la idea es que funcione siempre, el 100% del tiempo, y si se dan 3, 4 días de salinidad alta, se toma de esa reserva que está allí al lado. ¿Y por qué se desestimó el proyecto que había anteriormente por la OCE, que era en la cuenca del arroyo Casupá? Bien, no se desestimó, se priorizó ¿Por qué? Porque la frazada es corta y no da para todo. En realidad no son proyectos excluyentes, y en eso quiero ser bien claro. La obra de Casupá seguramente deba abordarse en un futuro. Eso le da una tranquilidad en cuanto al caudal de Aguas Corrientes. Es decir, estamos hablando que ahora el 30% se va a comenzar a elevar de Arasatí, pero el 70% del abastecimiento del agua potable del área metropolitana seguirá siendo Aguas Corrientes. Entonces seguirá siendo Río Santa Lucía la cuenca prioritaria para el país. Y todo lo que se haga en la mejora de ese Santa Lucía es importante, no solo en calidad, sino también en cantidad. Y la presa de Casupá asegura cantidad. Por tanto, esa obra no hay que descartarla. Quizás no sea de las dimensiones, ya esto es para técnicos, ¿no?, pero no sea de las dimensiones originales, ¿verdad?, de la represa, pero es una obra que sigue en carpeta. Se ha priorizado esta porque supone lo que decía al principio, diluir los riesgos, ¿verdad? La obra en Casupá es seguir invirtiendo en la misma fuente y en la misma planta, digamos. Entonces, primero asegurar esto, y luego sí, yo creo que esa es una obra que el Uruguay va a tener que realizar en algún tiempo. No se va a hacer en este periodo porque no hay recursos para hacerlo, pero no es que se descarte esa obra, ¿verdad? Eso asegura el caudal y la cantidad que pueda llegar por Aguas Corrientes. ¿Este nuevo proyecto, Peña, va a ser 100% público? ¿Va a ser administrado por OCE? El proyecto es una inversión privada, ¿no? Y como establece la Constitución, el suministro de agua potable será 100% de OCE. No, es del que Estado, pero específicamente de OCE. ¿No va a tener una parte de algún consorcio privado? No, el consorcio hace la obra. Hace la obra nada más. Y eventualmente podrá operar la planta por un periodo de tiempo determinado. Son los detalles que se están definiendo incluso en esta semana en los estudios entre técnicos de OCE y técnicos del consorcio, que eso hace la ingeniería financiera. Pero el suministro de agua potable va a ser siempre de OCE, va a ser siempre garantizado por el Estado. La obra, como tantas otras obras, como hoy pasa en el país, la hacen los privados. En realidad ninguna de las obras de plantas de saneamiento, por ejemplo, en el interior, que se están llevando adelante, las hace OCE, las hacen privados, y en muchos casos también las operan privados, ¿no? Hay muchísimas plantas de saneamiento operadas por privados. Habrá que ver cuál es la mejor ecuación en este caso y por qué tiempo, ¿no? Porque este proyecto va a llevar un tiempo de repago de la obra, digamos, y allí estará el equilibrio entre cómo se gestiona esto en el comienzo. ¿Cómo el Estado se va a asegurar de la mejor calidad del agua que llega a los hogares? Lo pregunto porque ahora, pensando en gestión privada, pienso, por ejemplo, lo que pasó en Maldonado con la calidad del agua. El suministro de agua potable
es de OCE y los estándares son los mismos que aplica OCE en todo el país, y o sea, las estaciones de bombeo son de OCE y los controles de calidad son los cientos o miles, diría yo, que hace OCE diariamente al agua potable en todo el país. Es el mismo sistema, el sistema por cañerías, no es nada nuevo, no es tecnología nueva, es potabilización, bombeo al recalque de Melilla. El recalque de Melilla es de OCE y de allí se bombea toda el área metropolitana. O sea que el sistema es el mismo y la calidad va a estar asegurada como se asegura hoy en el resto del país. ¿Y cómo es la calidad del agua, o sea, de la fuente, de lo que está ahí? Pienso por todos los vertidos que hay del lado argentino. ¿Cómo está ahora todo la lo que calidad? llega de Brasil? En el Río de la Plata, bien. O sea, ¿dónde vamos a hacer la toma? La toma. En definitiva, la calidad allí tiene los mismos problemas que tiene en el resto del país. O sea, nosotros tenemos las afectaciones producto de la contaminación difusa y en todas las grandes cuencas somos última cuenca. O sea, el Río Negro se ve afectado por cómo llega de Brasil, el Río Uruguay se ve afectado por cómo llega de arriba, la Laguna Merín se ve afectada por nuestros vecinos también, y en el Río de la Plata tenemos los mismos problemas. Todos estos temas han sido tenidos en cuenta, ¿no? Obviamente allí el afluente más importante con carga de nutrientes es el Paraná, que complica muchas veces la situación, pero en la evaluación técnica esto no supone un problema a la hora de la potabilización. Es más, al ser tecnología que es conocida pero más moderna, ¿verdad? Tiene mecanismos, digamos, en la toma que toman una mejor agua, digamos, por llamarlo de algún modo, que lo que hoy pasa en Aguas Corrientes, donde habría que hacer alguna inversión para evitar algún tipo de problema que estamos teniendo hoy. Con los lodos, los famosos lodos. Los lodos son posteriores, los lodos son consecuencia del tratamiento. Básicamente los lodos en Santa Lucía es que luego de potabilizar se generan residuos, esos residuos se han ido acumulando a lo largo de décadas. Yo diría que desde que se comienza a utilizar productos químicos hace más de 100 años, van quedando estos lodos que se han ido acumulando aguas abajo de la planta Aguas Corrientes. Es un residuo, ¿no? Eso en términos generales, a no ser en momentos de gran sequía donde se toma de aguas abajo, no genera problemas grandes para la potabilización, sin ser en esos casos puntuales, pero sí es un problema ambiental. No es un problema para el agua potable ni para la calidad del agua, en términos generales, pero sí es un problema ambiental. Desde el año 2013, la OCE está intimada a tratar estos lodos y nuestra aspiración, y también lo dijimos en este foro, es que en este periodo logremos la inversión para el tratamiento de los lodos. Hay una serie de iniciativas privadas presentadas en el seno de la OCE y seguramente, por lo que hemos hablado con el directorio de OCE, con el presidente y la vicepresidenta en particular, se esté llamando a un estudio de factibilidad de una de las iniciativas presentadas para precisamente avanzar en ese trabajo que nos debemos, pero es un costo para OCE, ¿no? Por eso yo creo que se ha dilatado tanto tiempo, más de 10 años. Un costo, pero deja de contaminar también la fuente donde se toma agua potable, sin duda, ¿no? es un costo y por eso se ha dilatado, pero es una urgencia desde el punto de vista ambiental. Claro. Es decir, es muy importante que podamos avanzar en el tratamiento de esos lodos y sobre todo para lo que viene, ¿no? Eso es clarísimo. Peña, quería consultarle porque hablamos mucho de saneamiento, el tema ha estado sobre la mesa aquí en Montevideo, entre la Intendencia y la Junta, ese préstamo al BID. ¿Hay alguna aspiración, más allá que esto seguramente tenga que ver más con OCE, pero el Ministerio de Ambiente seguramente esté inmiscuido en el tema? ¿Por qué el saneamiento sigue siendo en Montevideo, que el costo tenga que estar a cargo de la Intendencia y no así en el resto del país? ¿Hay alguna idea de ir centralizando eso en lo que tiene que ver con la empresa estatal? Bueno, no, porque en realidad... ¿O por qué esa diferenciación? Bueno, eso fue una decisión hace mucho tiempo, es por ley. Obviamente el saneamiento en Montevideo tiene características diferentes al interior. Básicamente, por resumirlo, en el interior es muy costoso y es casi inviable en términos generales, a menos que se subsidie. En Montevideo, dada la densidad de población, es un negocio diferente. Entonces, en realidad, el saneamiento en Montevideo se ha podido ir avanzando y ha tenido su viabilidad desde el punto de vista económico y desde sus fuentes de financiamiento, porque el saneamiento se cobra. Es decir, que se cobra lo mismo en todo el país, ¿no? No hay diferencias por quién lo gestiona. Es que responsabilidad de la Intendencia de Montevideo y de OCE en el interior, lo que se cobra es el 100% del consumo de agua potable. Es decir, si vos consumís 1.000 pesos de agua potable, te van a cobrar 1.000 pesos por el saneamiento. Esos 1.000 pesos, X, ¿no?, que paga cada usuario en Montevideo ha permitido financiar el avance porque hay mucha población en poco territorio.
En el interior eso es muy diferente. Hay poca población, la distribución es diferente, las inversiones son muy grandes para licuar, digamos, en pocos clientes. Entonces allí está la dificultad y por eso la carga ha sido OCE. Ninguna intendencia va a querer hacerse cargo en el interior porque no tiene los fondos para poderlo llevar adelante y la ecuación no da. Por eso está en manos del gobierno nacional y siempre hay que buscar una forma de subsidio, que es la que estamos buscando ahora, ¿no? Si el número cerrara, era muy fácil avanzar porque el negocio cierra, entonces se va financiando solo. No, aquí hay otras brechas, ¿verdad?, para que esto sea algo que la gente pueda pagar y que podamos llegar con el servicio. Y esa brecha es la que generalmente supone un subsidio, ¿no? Que hay que ver desde dónde se financia y de cómo se va haciendo, ¿no? En este caso, los 250 millones de dólares para este proyecto, ¿quién lo financia? ¿De dónde salen esos fondos? ¿El vinculado a saneamiento? No, vuelvo al otro tema, al del agua. Al del nuevo proyecto que se piensa convocar a mitad de año. No, es una inversión privada y la va a ir pagando el Estado Nacional. Es 100%, un plazo de tiempo en el cual el Estado va a ir pagando esto. En el caso del agua, no vamos a tener mejora en ingresos, vamos a tener mejora en la calidad del servicio para los usuarios y seguridad para los usuarios. Al no crecer la población de Montevideo, en términos generales, por ahí algo más de agua vendemos, entre comillas, se factura, pero va a ser muy poca. Entonces, es todo 100% una inversión destinada a mejorar la calidad y la cantidad del agua y asegurar ese derecho básico para las personas, que es el agua potable. En el caso del saneamiento, la ecuación es distinta. Seleccionadas, ¿no? Es una iniciativa privada. ¿Eso qué supone? Es un mecanismo previsto en la ley 17.555, donde un privado le presenta al Estado una idea. Luego la administración puede considerarla de interés o no. Si la administración la considera de interés, el privado avanza en un estudio de prefactibilidad, a su costo, siempre, ¿verdad? Si el estudio de prefactibilidad es aprobado, se pasa a la etapa del estudio de factibilidad, que es el estudio de detalle, en este caso detalle de ingeniería, detalle de inversión, metro por metro, materiales, etc. Eso final, que es en lo que estamos, se llama a competencia pública. Ese proyecto, exactamente así, va a ser llamado a finales de junio, ¿verdad? Va a ser abierto y podrán participar todas las empresas que lo deseen. Esta empresa, este consorcio en este caso, que se presenta la idea y que hace todo este desarrollo técnico, tiene una ventaja en la competencia, que va entre el 5 y el 20% según lo establezca la administración. O sea, va a competir con otros, pero tiene una ventaja por ser la de la idea, ser la de la propuesta y ser quien gastó e invirtió en el estudio, ¿no? Y van a ese régimen competitivo, donde cualquier empresa puede ganar para hacer ese proyecto de todas las que se presenten. Uno de los motivos de presentarnos en el foro en Senegal tuvo que ver con plantear esto, porque allí están grandes empresas del mundo que les interesa invertir y a nosotros nos interesa que haya competencia, que esté la idea de los privados, que son uruguayos, pero que haya competidores con ellos para obtener el mejor resultado para el Estado Nacional. Entonces, bueno, igual parece lejano que ese consorcio de empresas no sea el que finalmente obtenga la licitación. ¿Pero saben de interés de otras empresas internacionales? Sí, de hecho ya hay 2 empresas internacionales que me han manifestado el interés de participar. Una empresa con base en España y una empresa con base en Francia, que está en Uruguay instalada. Y bueno, y el otro día lo presentamos para ver si alguna otra empresa también se animaba a presentarse. ¿No hay un peligro ahí de soberanía con un recurso tan sensible como es el agua potable en la situación actual que tiene el mundo? No, en ningún caso, porque el recurso sigue siendo manejado y gestionado por OCE y por el Estado, como establece la Constitución, y como también pasa en otras partes del mundo, ¿no? El otro día a mí me tocó reunirme con el presidente del Comité Mundial del Agua, que es un francés, que estuvo al frente durante muchas décadas de Aguas de Marsella, una de las empresas más grandes del mundo, y bueno, en Francia el suministro de agua potable también debe ser asegurado por el Estado y brindado por el Estado, pero en las operativas participan muchas empresas privadas. Es una práctica común en muchísimos países y aquí está asegurado el abastecimiento y es OCE, bueno, la que está al frente del proceso, y es OCE la que va a encargarse de asegurar el suministro. ¿Y cómo es la fórmula para el proyecto de saneamiento, este plan, mega plan de saneamiento? En el proyecto para la fórmula de saneamiento, básicamente lo que estamos tratando es de adelantar lo que Uruguay tenía planificado invertir en 30 años, hacerlo en 10, ¿verdad? Y de esa forma llegar más rápido a una cobertura en el interior del país donde tenemos un debe muy grande. ¿Y ahí cómo es la participación de privados? Ahí los privados son los que presentan el proyecto, ¿verdad? Y la financiación supone destinar lo que para este quinquenio lo que OCE ya tiene destinado para saneamiento, pero adelantar lo que haría en los próximos años, ¿verdad? Y estructurarlo en los próximos 10.
y allí se logra ese financiamiento, que es parte de lo que se está elaborando antes de hacer el llamado a finales de este año. ¿Por dónde se va a arrancar con el saneamiento? Es lo que estamos trabajando. Estamos justamente en este momento priorizando las localidades, aparte estableciendo en aquellas donde es viable poderlo realizar, porque hay algunas donde tenemos dificultades. Por ejemplo, la estructura geológica puede encarecer demasiado un saneamiento tradicional y por ahí tenemos que trabajar con saneamiento alternativo, que es otra de las cosas en las que queremos avanzar. Además tenemos un plan para localidades más chicas, porque este plan está pensado en principio para localidades mayores a 3.000 habitantes. Entonces está todo el resto donde el saneamiento por cañería no es viable desde el punto de vista económico y ningún organismo lo va a financiar, donde tenemos que buscar alternativas y estamos trabajando en una vía alternativa para un saneamiento que es con recolección de barométricas y piletas en las propias localidades. Bueno, para estas mayores de 3.000 habitantes, nosotros estamos pensando en esta forma de financiamiento. En realidad es el mismo saneamiento que tenemos planificado. Lo que estamos trabajando es en un instrumento financiero que nos permita poder ejecutar antes esas obras, ¿verdad? Y la priorización de las localidades es también algo en lo que estamos trabajando a nivel técnico. En este momento hay un intenso trabajo desde el punto de vista técnico, ha sido muy rico, se ha mejorado muchísimo en la evaluación de la herramienta desde su presentación a la fecha y creo que tenemos un producto muy bueno cuando estemos llamando a licitación. Pero quería una consultita rápido respecto a la reglamentación de la forestación, los criterios, cómo se ha manejado lo que fueron los incendios en el litoral. Bueno, ¿el país ya hay novedades? ¿Se hablaba de bajar la cantidad de hectáreas, por ejemplo? Bueno, nosotros sacamos un decreto que es público, es un decreto del 10 de diciembre del 2021, donde actualizamos los criterios. Entonces, hasta ahora, por el Ministerio de Ambiente pasaban los proyectos mayores a 100 hectáreas. Desde ese decreto, y ayer recibimos el primero, ¿no? Los proyectos menores a 100 hectáreas también deben pasar por autorización en un trámite más sencillo, pero también deben pasar por el Ministerio de Ambiente. Y las reforestaciones deben pasar por el Ministerio de Ambiente y eso es una novedad y es una mejora en materia ambiental desde el decreto pasado. Por otra parte, con respecto a los incendios, nosotros llegamos a un acuerdo voluntario con la Sociedad de Productores Forestales, de forma tal de que deben limpiar al 10 de abril 200 metros en torno a las 5 localidades que se incendiaron. Cuestión que viene avanzada y hemos controlado y vienen bien, 200 metros de radio. Bien. Luego, lo mismo tienen que hacer con 31 localidades más al 30 de noviembre de este año, o sea que antes del verano van a estar limpias en un entorno de 200 metros y luego el resto de las localidades tienen que tener un plan de acción al 30 de noviembre. Hay un grupo de trabajo integrado por nuestro ministerio, pero también la Dirección Forestal y la Dirección de Bomberos, que va a controlar que es el que viene trabajando en esto y quien va a establecer definitivamente cuál es la distancia, ¿verdad?, en los nuevos proyectos. Ahora el ministerio desde hace un tiempo aplica 500 metros. ¿Verdad? Por bibliografía internacional, por alguna cuestión vinculada a resoluciones departamentales, pero está viendo un estudio caso a caso, localidad a localidad, para determinar con exactitud cuál va a ser la distancia definitiva para los nuevos proyectos y en eso está este grupo multidisciplinario trabajando que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Ministro, ya lo tenemos que despedir, pero algunas dudas que me quedaron. ¿La factibilidad del proyecto Arasatí ya está aprobada entonces? El proyecto Arasatí tiene la aprobación técnica, la validación de OCE. Hubo meses de trabajo entre los técnicos de OCE y los técnicos del consorcio. Técnicamente está validado. ¿OCE aprobó el proyecto? El proyecto fue aprobado ya el año pasado. Ahora está el estudio de viabilidad técnica y factibilidad aprobado y cerrado. Porque se me indica que desde el directorio no se aprobó, desde el directorio de OCE. Ahora lo que se está estudiando es la parte financiera, que es lo que va a definir el cierre total de proyectos. Desde el punto de vista técnico, la parte técnica ya la aprobó las gerencias técnicas de OCE correspondientes. Hay una pata del proyecto, que es su estructura de financiamiento, que es lo que se está afinando, que es lo que definitivamente va a pasar por el directorio. Y otra cosa que y ahí se va a llamar a licitación. ¿OCE le va a terminar comprando agua potable a empresas privadas? Antes de junio, no. ¿Cómo va a ser entonces? OCE va a pagar por el servicio, es lo que se va a definir en la estructura de financiamiento. ¿Pero pagar por el servicio no es comprar? No, desde nuestro punto de vista no. Eso va a dar discusiones, ¿no? La fórmula, digamos. Es probable, estamos dispuestos a dar la discusión en la medida que estamos solucionando un problema que, como decíamos recién, no lo ha tenido en 50 años. Entonces, bueno. ¿Qué plazo se ha marcado entonces para...? Junio va a ser el llamado abierto y el llamado a licitación, ¿verdad?, para que compitan las demás empresas. La idea es estar, luego lleva los 2 o 3 meses habituales y, bueno, y ya estar comenzando la obra en este año.
Muchas gracias, ministro. No, a la orden. Muchísimas gracias. Cerramos por ahora y por aquí entonces el diálogo con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.